Hello, it's me. Hola a todos, ¿cómo están mis amigos? ¿Cómo les va? ¿Hay alguien mirando este canal? Yo sé que sí, amigos, yo sé que sí, que me han apoyado muchísimo, que ya somos 20.000 suscriptores y este vídeo es un poco ese regalo especial que yo quiero hacerles a ustedes por este número tan significativo, 20.000 suscriptores. Para mí es muchísimo. Bueno, siempre 10.000, 5.000, yo siempre lo he celebrado de forma especial. Pero este vídeo quiero, antes de entrar en los detalles del por qué lo estoy haciendo, quiero que sepan que me siento muy agradecida porque sé que la mitad de los suscriptores, la mitad de esos 20.000 son mexicanos. Sé que muchos mexicanos se fueron durante muchas veces a estos lugares, a estos pueblos donde yo fui relatando mi vida. Sé que mucha gente llegó hasta allí un poco por curiosidad, un poco para ver si era verdad que existen esos paraísos en México donde son además muy tranquilos y donde hay gente muy buena. Yo les agradezco porque esos 10.000, digamos así, mexicanos que hay en mi canal me quieren mucho. Yo les envío, no sé, amigos, un grandísimo y apretado abrazo desde aquí, desde España, desde donde me encuentro, y siento la responsabilidad de hacer este vídeo y explicar por qué razón yo no regresé. No fue que me fui, no pude regresar nuevamente a México, yo se los contaré ahora. En su momento no pude hacer esta explicación porque tenía yo un proceso de divorcio. Bueno, de hecho, aún no sé todavía, no sabemos. Freddy es el nombre de mi esposo. Él ha salido en muchos de estos vídeos, ustedes, muchísimos de ustedes lo conocen y mucho. Y él también siempre me pregunta por fulano, sultano, suscriptor, en fin, siempre estuvo muy involucrado en eso. Sin embargo, justo en el momento en el que decidí no regresar a México, había un, digamos, proceso, ¿no? De separación, un tiempo de incertidumbre y luego un inicio de divorcio. Así que han pasado 3 años. Yo a veces no me puedo creer que son 3 años que ya no estoy en México. Y quiero pedirle, por favor, a todo el resto de personas a quien más o menos no le interese esta historia de por qué no a México, quiero que sepan que este vídeo va a ser un poco largo. No quiero tener prisas. Quiero explicar bien, correctamente todo, porque no deseo que nada se malinterprete, no deseo que nada se confunda y no deseo, por supuesto, dentro de toda esta historia, que vengan de nuevo todos esos comentarios dañinos, ¿no? Porque faltó por decir algo, porque faltó por acá aclarar algo. Así que este va a ser un vídeo largo. Para quien no se vaya a quedar, le agradezco muchísimo acompañarme en el otro estilo de vídeos que usualmente hago, pero este se va a dedicar completamente a explicarle a los mexicanos de mi canal por qué razón yo no regresé. Bueno, miren, no me traje ni agua. Es posible que haga una pequeñita pausa para traerme agua, pero sí quiero comenzar explicando que todo este cambio partió de un vídeo que yo expliqué por qué razón nos íbamos de España a Belice. Nuestra intención era ir hacia Belice, que está en la frontera sur de México. Nuestros planes eran ir allí. Ese vídeo puede que lo encuentre y le deje aquí un poco el enlace. No voy a entrar en detalles al respecto del tema de la ida de España, sino más bien cómo fue un poquito estar en México. Cuando hicimos los trámites migratorios nos dimos cuenta que yo como boliviana no podía vivir en Belice todavía. Y fue así que pasamos una semana en un pueblito que se llama Xcalac, que está en la frontera con México, y nos enamoramos de ese lugar. Decidimos quedarnos en ese lugar a vivir y decidimos quedarnos a vivir en México, que era algo imposible de pensar porque a nosotros siempre nos hablaban mal
de la idea loca de vivir en México, ¿no? Como le ha pasado a muchísima gente. Muchísima gente piensa que vivir en México es una completa locura porque es muy peligroso, porque los narcos, bueno, mil y un detalles que ustedes saben, porque esa es la publicidad que se hace de México fuera de México, ¿eh? No dentro de México. En realidad, México es un mundo aparte, bellísimo, es un país encantador, gente preciosa, hay pueblos completamente tranquilos, auténticos, hay lugares todavía en México que, vamos, se vive como se vivía hace 100 años atrás o un poco más quizás, ¿no? Entonces, para quienes vivimos fuera de México, la imagen, la publicidad que se hace de México no es buena. La gente tiene temor, incluso ir si no es en grupo, ¿no? Entonces, esta quedada de nosotros en ese lugar que se llama Xcalac, voy a intentar, si puedo, ir poniendo algunas fotos. Es un pueblito precioso. Yo me pensaba que ese era el límite entre Belice y que ese era el último pueblito. Y como era de noche y no se podía ver dónde estábamos, En Google nos aparecía Xcalac como el último pueblo. Y no, no había sido así. Chetumal es la frontera, ¿no? Con Belice. nosotros pasamos por otros caminos, no nos enteramos que Chetumal estaba pues justo ahí, ¿no? Así que llegamos a Xcalac, estuvimos ahí encantados de ese verdadero paraíso, es un lugar precioso. Vivimos allí un año hasta que yo empecé a ponerme muy nerviosa, muy ansiosa, muy estresada por situaciones que con el paso del tiempo veía que no iban a cambiar y veía la importancia de hacer algo al respecto. Ahora les explico. Yo empecé a notar que en la escuela mi hija empezaba a aburrirse. Mi niña Isabela tenía apenas 4 años. Ella ya no quería ir a la escuela porque decía, mamá, es que eso ya lo sé. Es que no hay nada que aprender. Y se pasó un año entero ayudándole a la maestra un poco en las cosas de la escuelita. Una maestra que, por cierto, se hizo mi comadre. Ella en algún momento, en alguna fiesta, fue madrina de Isabela y se quedó así con esa relación como de comadre, ¿no? Hice en ese pueblito amigos que hasta el día de hoy, es que no voy a llorar, ¿eh? Quiero tantísimo, familias maravillosas en todo aspecto. La gente allí, no sé cómo nos permitió a un par de extraños vivir dentro del pueblo desde el primer día, porque eso no sucede. Hay pueblos que son bien cerrados, son comunidades que se controlan entre sí, que se comunican tanto porque son tan poquitos, apenas ellos son 500, a veces llegan a 1000 habitantes, ¿no? Entonces entre ellos, pues a quien a ellos no les gusta es posible que simplemente tú no tengas el permiso, ¿no? Para vivir ahí. Entonces, pero bueno, con nosotros hubo esa gran excepción. Isabela hizo allí aventuras increíbles, hizo una vida de niña increíble. Ella hoy me dice, mamá, yo realmente fui feliz y tuve una niñez privilegiada en contacto con la naturaleza, en contacto con gente tan auténtica, vamos, lo que se divertía, lo que ella hacía, pero el tema escolar me empezó a preocupar muchísimo. Hubo un momento en el que yo solicité que por favor, para que mi hija pudiera tener un poco más de estudio, la lleven a un curso superior. Hice los trámites e Isabela inmediatamente en la dirección de educación, yo fui hasta la máxima autoridad a explicarle lo que estaba sucediendo y ella puso todos los sellos, hizo todas las cosas para que Isabela subiera un curso más, es decir, estaba en un curso que no le correspondía, por lo tanto Isabela tiene un curso que ella no lo hizo completamente, pasó a otro.
Estando en ese proceso, me tranquilicé, me calmé un poco, pero con el paso del tiempo, Isabela volvió a entrar nuevamente en ese ciclo que coincidía perfectamente con unas lluvias muy importantes que hubieron en aquellos años que impedían que los maestros vayan a trabajar. Por si fuera poco, coincidió también con una huelga que duró 3 meses. O sea que del año entero escolar, mi hija estaba en mi casa prácticamente todo el tiempo y no tenía una escolarización como la que yo deseaba para Isabela. Yo le alertaba a Freddy, a mi esposo, le alertaba a Freddy de estas cosas y él me decía, déjala Evelyn, ella es muy lista, en cuanto venga el profesor ya va a pasar. Pero yo veía que habíamos perdido prácticamente un año e Isabela estaba nuevamente como en el año anterior. Ya me lo sé eso, ya me lo sé eso, mamá, ya estoy, no quiero ir a clase. No. Bueno, cuando iba el maestro una vez al mes, era, era más o menos la fiesta, porque los niños se volvían a encontrar todos a la misma hora, pero chicos, es que ahora miro todo eso que pasó y digo, ¿qué hubiera pasado si yo aguantaba, si yo dejaba pasar eso? Pues bueno, Isabela, no pasaba nada, pero en ese momento, en ese momento yo entré en mucha tensión. Entré a ver el futuro de mi hija más adelante. Tenía yo temores. Uno viene de, a ver, uno, me refiero a mí, ¿no? Se supone que uno tiene una experiencia de estar 12 años en un solo colegio, que era mi caso, de tener estudios fuertes, de tener estudios de inglés mínimo. Yo quería contratar a veces alguien, ponía anuncio, alguien que le enseñe inglés a mi hija, alguien que le enseñe otra cosa. Yo decía, bueno, si no estudia, si no viene el maestro, que vengan los niños a mi casa. Yo también les trataba de enseñar. En fin, hacía muchas cosas para un poco equilibrar esta deficiencia en la escolaridad y no la conseguía, que allá están acostumbrados en estos pueblos que están olvidados, ¿saben? Porque las autoridades tienen un olvido total de muchas comunidades. Iba el médico una vez al mes, una caravana, regresaba a la siguiente vez y quizá no abastecía para atender a todo el pueblo, en fin, comunidades olvidadas, ¿saben? Siento mucho tener que hablar así. Es posible que hoy por hoy hubieran mejorado en muchos aspectos, que la caravana vaya ya 2 veces, me parece que ahora va 2 veces al mes, pero en ese momento yo voy a hablar solamente de esos años en los que yo viví, porque ahora es posible que tengan un consultorio, ¿no? En fin, es posible que muchas cosas hubieran mejorado, pero como ese pueblo, habrán muchísimos otros pueblos que están en esas mismas condiciones. Habían estas inundaciones y el maestro, yo un día me enfadé y le dijo, maestro, esto no puede continuar, usted tiene que venir a dar clases. Él a veces se quedaba a dormir algunos días en casas de los padres de algunos niños, pero es verdad, él se veía un poco que tenía que conducir. Miren cómo es la vida de esos maestros. Conducía 3 horas para llegar a dar una clase de 5 o 6 horas y conducía otras 3 horas para regresar a su hogar. O sea, también la vida de ellos es muy dura porque son comunidades muy alejadas. Así que yo vi cuando él me explicó esto y comprendí que él no podía pasarse esta cantidad de tiempo al año en un coche, 6 horas de ir más 6 horas de clase. ¿Qué vida es esa, eh? No tenía un ítem fijo, no tenía una habitación donde quedarse a dormir, digamos así. Él tenía familia, ¿no?
en fin, una vida muy dura porque son lugares que están muy alejados y dependen del clima. Época de inundaciones no hay clases. Total, chicos, que yo empecé a estar muy estresada y yo ya no quería ese futuro para mi hija. Entonces presioné mucho, tuve muchas discusiones en ese matrimonio para que por favor me hiciera el favor de irnos a otra comunidad donde pudiéramos estar con un mejor sistema educativo. Así fue que llegamos a Mahahual, otro precioso lugar. Allí montamos un restaurante que tuvo mucho éxito. Aún hoy hay mucha gente que va y me pide, dice, estoy aquí en su restaurante exactamente donde es. Y le digo, no amigo, han pasado 3 años, ya no estoy ahí. Entonces Isabela estuvo mejor, empezó a tener muy buenas notas y empezó a tener esta pasión por los estudios, por hacer otras cosas. Ella allí pudo tomar clases de inglés, pudo hacer muchas otras cosas que en Xcalat humanamente no se podía. Y yo me encontraba un poco más cerca de Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, que es donde están todos los centros médicos. Pero para ese momento, chicos, yo ya estaba muy enferma. Bueno, esta etapa que es muy difícil porque hasta el día de hoy sigo sufriendo de aquellas secuelas de ese periodo en el que yo empecé a enfermar por el estrés, por la ansiedad, por ver que me sentía como frustrada en mi proyecto de... Esto quiero explicarles. ¿Saben lo que significa pararse frente a un paraíso y saber que no puedes vivir ahí aunque te encante, aunque te guste, aunque te dolería el alma irte de ahí, porque hay otras circunstancias en las que hay que pensar? Cuando uno tiene niños, una niña muy pequeña, por aquel entonces Freddy tenía 60 años y yo 40 y poco. Bueno, nos llevamos con 17 años de diferencia, ¿no? Entonces, y una niña tan pequeña, a nosotros simplemente se nos hacía muy difícil tener que irnos, dejar de mirar eso que estábamos mirando, ese paraíso, y pensar que era imposible vivir allí aunque hubiéramos querido, ¿eh? Bueno, irnos a Mahahual alivió un poco este sentir que yo tenía, este estrés, pero lastimosamente para ese momento ya mi cuerpo tenía una como costumbre sistemática de bajas defensas. Y al no, esos años que viví en Xcalat, yo estuve sujeta por esta baja defensa a muchas infecciones. Y esas infecciones no las trataba correctamente porque vivía muy lejos, a 4 horas de un médico. Cada vez que iba al médico era $50, más la gasolina, más el hotel donde me tenía que dar, en fin, pónganse que si yo necesitaba ir 2 veces al mes al médico, pues necesitaba más o menos $200 cada vez que iba. Entonces iba con Isabela porque no podía dejarla sola. A veces el restaurante estaba lleno y yo no quería dejarle esas responsabilidades solo a Freddy, así que yo cogía el coche y me iba con ella. Y por esa razón, por estar tan lejos de los médicos y tener este sistema loco de bajas defensas, yo ya estaba muy mal cuando llegué a Mahahual. En Mahahual fui empeorando porque me sentía incomprendida por mi esposo. Es decir, él me decía, ya estamos en Mahahual, Evelyn, ya todo está bien, ten calma, controla tus nervios, todo lo que tienes es psicosomático, te has quedado impactada por el futuro de la niña. Y
Y yo luchaba, ¿sabes? Luchaba con muchas cosas naturales, luchaba con hacía Reiki, bueno, estudiaba muchísimo. Yo siempre me he esforzado por tratar me esperan, voy a ir a traer agua. Me esperan, por favor. No, espero poder unir el hilo y no haberme olvidado exactamente de nada de lo que quería decir y continuar con el mismo tema, ¿no? Les decía que en Mahahual, aunque yo estaba muy en calma, hacía caminatas largas y yo colaboraba mucho para superar mis defensas, para ponerme a tono, justo en ese momento comenzó este periodo también de la premenopausia, que son etapas muy difíciles en las que de por sí nuestro sistema inmunológico tiene estos desajustes. En fin, quien está en la menopausia me podrá entender que, que vienen muchas cosas desconocidas que uno no sabe dónde identificarlas, ¿no? No sabe en qué proceso encontrar y unir todo aquello. Por si fuera poco, en aquel momento, en aquel periodo en Mahahual, yo tuve que quitar la mitad de la tiroides en mi país porque en México me habían dicho que yo esperara más o menos un año para hacerme la operación y un año ya era un tiempo muy importante porque ese nódulo crecía muy rápido. En un mes ya tenía otra medida. Entonces yo decidí ir a mi país, me hice la operación allí y al regresar a México, bueno, digo yo, ya tengo que ir al endocrinólogo y voy a la ciudad de Chetumal, a la capital, y me dicen, aquí no hay ni un solo endocrinólogo. Miren, chicos, ahora me río, pero ustedes no saben en ese momento lo que se me vino por mi mente. Digo, ¿cómo va a vivir una persona que no tiene la tiroides en un lugar donde no hay un endocrinólogo? Y entonces me dijo, tiene que ir usted cada vez a los controles a Cancún. Pero esos controles no es como hoy que yo voy una vez al año al control de la tiroides. No, en ese momento me acababan de quitar la tiroides y yo necesitaba ir con mucha frecuencia. Pues ir a Cancún eran otros 200 o $300 por aquel entonces, porque Cancún ya me significaba mucho más lejos que Chetumal, ¿no? Mire, en todo este periodo de Mahahual gocé de tantas maravillas. Qué lugar precioso, muy diferente a Xcalac. Xcalac es un tipo de pueblo, Mahahual es otro tipo de pueblo, Xcalac un tipo de paraíso, Mahahual otro tipo de paraíso. Cada pueblito tiene su encanto y yo bendigo a mi Dios que me llevó a dos lugares maravillosos, que yo viví este tiempo que viví en Mahahual a pesar de estar enferma. También lo disfruté muchísimo, lo gocé mucho. Isabela, lo mismo, aprendí muchísimas cosas en Mahahual, un poco más relacionadas con el turismo, con la vida natural. Incluso llegué a conocer un pequeño grupo de padres que se dieron por vencidos, al igual que yo, y empezaron a darle clases. Hay un programa en México que le ayuda al papá para que el papá sea el profesor de su niño y luego los niños van y dan exámenes a una central educativa para ver si aprobaron el año. Allí yo me planteé de verdad, dije, Evelyn, tú quieres ser la maestra de tu hija, tú quieres que tu hija estudie aquí, aunque existan huelga, aunque existan abandono en los sistemas educativos, tú quieres de verdad. Yo me lo planteé eso y, y finalmente consulté a mi familia en Bolivia. Yo tengo una relación con mi familia en Bolivia quizás demasiado dependiente porque pues somos una familia grande, siempre nos consultamos todo y así como ellos me toman en cuenta a mí, yo les tomo en cuenta a ellos. Y entonces
ellos pues claro, pegaron un grito al cielo y me empezaron un poco a recordar todo. Y dice, Belén, vamos, es que tú te eliges vivir en unos lugares donde no hay endocrinólogo, donde tienes que hacer tanto gasto cada vez que tienes baja defensa, cada vez que tienes una infección. Digamos, iba, les explico cómo era esto de loco, ¿sabes? Yo pienso a veces y digo, es que era como para volverse loco. Cuando tenía una infección urinaria, tenía que tomar un hotel un día antes para recolectar la orina a la mañana siguiente, llevarla al laboratorio, volver a Mahahual después de 4 días para conocer la bacteria que me estaba afectando y volver a Chetumal para que el médico me diga qué medicina tenía que tomar. Entonces, ese proceso se hacía 2, 3 veces al mes. Vivía yendo al laboratorio, vivía estudiando la bacteria, lo que me estaba haciendo mal, en fin, y llegó un momento en el que la vida se me hizo sin sentido. Yo no le encontraba sentido pasarme todo este tiempo haciendo estas distancias, los laboratorios, el médico, el tratamiento y terminaba, superaba, mataba una bacteria y a los 20 días ya tenía otra porque tenía esto de la baja defensa. En fin, bueno, fue muy difícil a pesar de toda la felicidad que encontré en ese lugar, también de la buena gente que me acogió, de todo lo que aprendí, de lo bien que nos iba en el restaurante. Sin embargo, nuestra relación de pareja tenía, un, un punto en el que ya algo se había lastimado profundamente. Es decir, yo veía a mi esposo y escondía que yo estaba enferma, porque veía que él se molestaba de que yo nuevamente tuviera una recaída. Y él, claro, yo ahora digo, él en el fondo con toda razón, no podía entender que yo ya no estuviera mejor si yo ya tenía unas mejores condiciones de vida, ¿no? Pero ya mi cuerpo estaba, como les digo, lastimado y estaba pasando por otros periodos además de eso. O sea, la tiroides, saben que la tiroides controla todo, vamos, es como el cerebro de todos nuestros órganos, ¿no? Entonces, él, claro, me veía enferma y se disgustaba. Y eso lastimaba una y otra cosita nuestra relación. Yo no podía entender que mi pareja no pueda entender lo que me estaba pasando a mí. El caso es que yo recurrí una de esas veces a mi familia y le digo, miren, si pueden, quiero ir a verles y aprovechar de hacer un buen estudio, en un solo mes hacer todo lo que yo tenía dudas o que no había podido hacer en México, ¿no? Había estudios que no me los podía hacer, me recuerdo urodinamia, algunos otros estudios que hubiera sido importante hacerlos en México, no podía hacerlos. Tenía que ir a Mérida, tenía que viajar a otros estados, en fin, era una vida muy difícil. El caso es que fui ya a Bolivia en muy mal estado físico. Yo me sentía muy débil. Había días enteros que no me podía levantar y por si fuera poco, ya sentía mucha dificultad al caminar. Sin embargo, tomé el avión y todos mis planes siempre eran, bueno, voy a estar allá, me recupero y vengo, ¿no? Estando en Bolivia, ya la situación, conforme fui asistiendo a los médicos, era muy delicada. Y yo tomé la decisión de no regresar a México después de un mes de haber estado en Bolivia. Por muchos motivos, porque no me imaginaba seguir haciendo estos viajes tan largos y seguir gastando todo lo que daba probablemente el restaurante, el Mahahual, se gastaba en médicos, en estudios
y no había esa continuidad. Y aparte ya en nuestra relación ya no se podía hablar del tema de análisis, del tema de los médicos. Ahora cuando yo lo converso con Freddy sobre todo esto que vivimos, sobre todo esto que pasamos, siempre llegamos a la conclusión de decir, mejor no hablemos de eso, no recordemos de eso. Y hasta nos reímos de todo este periodo porque fue muy duro, muy loco, muy inexplicable, ¿no? Sería para ustedes, ahora mismo me podrían haber dado miles de soluciones, pero otra cosa es vivir en esos lugares. Por esa razón, amigo, ahora sí, en la pausa cuando fui a traer el agua, que al final tuve que traerlo en un vasito que encontré aquí arriba, sí me hice algunos puntos, algunas anotaciones que yo en otros vídeos, yo sí ya les había hablado a este respecto y por escrito. También le había comentado a muchísima gente que veía y me decía, me voy para donde usted ha vivido. Y yo le decía, ojo, cuidado, si usted es una persona sana, si usted es una persona sola, que no tiene niños pequeños, usted váyase a todos los lugares maravillosos que hay en México, porque hay pueblos perfectos para vivir, chicos, ¿saben? Pero tienen que tener en cuenta estas condiciones, el tema de educación, la salud, si tienen una jubilación, nosotros no éramos jubilados, dependíamos un poco de una renta que teníamos cuando esta casa donde estoy se alquilaba. Entonces habían unas condiciones que no nos ayudaban, digamos, a tener unos gastos que implican vivir en pueblos tranquilos, bonitos y maravillosos de México. Nosotros no podíamos. Yo humanamente tardé en recuperarme, tardé en caminar casi 8 meses. Por si fuera poco, tenía tan bajas defensas que tuve unos episodios respiratorios muy difíciles y yo entonces ahí decidí no regresar a México. Le pedí a Freddy que por favor se fuera a vivir a Bolivia. Él lo intentó, no sé si 2 o 3 veces, él intentó ir a Bolivia y no le gustaba. No le gustaba, no le gustaba el lugar. Y la primera cosa que me decía es que si tuviera mar, yo me quedaba. Si Bolivia tuviera mar, pues Bolivia no tiene ni tendrá, ¿eh? Entonces, él hizo todo lo posible por recuperar el hogar, el matrimonio, hizo todo, pero veía que yo ya estaba muy enferma. Yo creo que él también se pensó hacia sus adentros, y no, ella ya no está en condiciones, ella necesita médicos aquí. Me costaba mucho respirar. eh, Me detectaron en 2 pruebas tuberculosis. Menos mal que la tercera salió negativa, ¿no? A ese nivel, o sea, a ese nivel. Y el caso es que yo siempre le digo a la gente, si usted quiere vivir en México, piense cosas antes. Si tiene una jubilación, si tiene niños pequeños, si tiene serios problemas de salud, eso lo tienen que, cada uno sabe, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino una persona que tiene una diabetes muy seria que pudiera vivir en pueblos como los que nosotros hemos vivido. En fin, hay condiciones que son una limitación por más que el paraíso sea perfecto, porque hasta el paraíso, chicos, puede dejar de ser el paraíso si hay otros factores que no nos dejan verlo, ¿no? Que no nos permiten verlo, que no nos permiten vivir allí. Y entonces, miren, Freddy, esto yo sé que me lo van a preguntar, Freddy vivió casi la misma experiencia que yo, pero yo en 6 años, porque en total vivimos en México casi 7 años, y Freddy vivió en Bolivia apenas, me parece, 3 o 4 meses, algo así. El caso es que en este periodo él también sufrió de 2 enfermedades tropicales, porque Bolivia, la ciudad donde vivo, está en el área del Amazonas, ¿no? Entonces las enfermedades allí son diferentes. Una de ellas
fue el mayaro, que la provoca el mosquito, y otra la chikungunya, que es como la recaída del dengue, ¿no? Él cuando estaba allí se lo pasó muy mal y vio y comprendió lo caro que eran los médicos y que en Bolivia solo puedes sanarte si tienes un acceso a médicos privados. Allá no hay una seguridad social que funcione como aquí en España, por ejemplo, que funcione al 100%, o como la de México, que es buena, pero que hay que insistir muchísimo y hay que tener también unos plazos de espera a veces que no se pueden esperar. Entonces, pues a todo esto, cuando él enfermó de esas dos cosas, yo creo que él comprendió que hay lugares en los que uno quiere vivir, pero no se puede. Hay situaciones en las que uno quiere, pero no se puede. Y cuando él se vio así tan mal, él dijo, yo no puedo vivir en este país. Y entonces yo le dije, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que es querer y no poder? Siempre, chicos, hay no sé, estos episodios, estos momentos en los que uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y yo ahora mismo, con este pasar de los años, con lo que yo quiero a México, con lo feliz que he sido allí, he entendido perfectamente que siempre hay que buscar un equilibrio. Y yo creo que Freddy también lo ha entendido, ¿no? Uno tiene que encontrar un equilibrio, pero uno tiene que tener una cosa muy clara. No es el lugar donde uno vive lo que te hace completamente feliz, sino las personas con las que uno vive. Es decir, si alguien de tu familia, de tu entorno, de tu hogar no está bien por alguna razón y hay que mudarse y hay que hacer un cambio, lo importante es la familia, no aferrarnos, ¿no? a un país, a un lugar, a un entorno, si humanamente hay alguien de tu piña que no puede estar en ese lugar. Y bueno, esa lección por un lado la tengo súper aprendida, ¿no? Súper aprendida. ¿Por qué? Yo quiero que entremos aquí un poquito en otro aspecto. Cuando yo regresé a Bolivia, también comprendí que todos esos años de ansiedad que yo pasé estando lejos de Bolivia, soñando siempre con volver a mi país. Miren que tengo una casa, que es una casa propia, y que podría yo decir no tengo razones para volver, pero que sí tengo, porque tengo una familia muy grande, tengo una familia que son muy unidos, ¿no? Y tengo una casa. Pero yo cuando regresé a Bolivia comprendí que también volver por mi familia no debería haber sido la principal razón por la que yo debería volver a Bolivia, porque cada miembro de mi familia hizo su vida. Cuando estuve allí me di cuenta que muchos no podían ni venir a visitarme, que más me conectaba yo con ellos por teléfono, por internet, que estando en mi propio país, porque uno se va, pero la vida continúa y la gente que uno deja hace su propia vida, hace su círculo, hace su vida cotidiana, empieza toda esa gente que es nuestra familia a casarse, a tener sus propios problemas, a vivir unos más lejos, otros también se van ya muy lejos, en fin, las razones por las que uno a veces cuando se va de su país lleva como una carga psicológica, como un remordimiento de que me fui y que los dejé, ¿no? Eso es un sentimiento que hoy quiero compartir con ustedes porque muchos mexicanos que me escriben viven en los Estados Unidos y quieren siempre regresar a su país. Y yo siempre les digo, regresen por su país, por cómo vivieron ustedes allí,
por cómo estuvieron ustedes ahí, porque allí está su energía, sus raíces, la explicación de todo lo que son. Regresen por esos motivos, pero no solamente por la familia, porque la familia es posible que, que los vean una vez al mes, es posible que ya nada es igual, incluso los amigos, ¿no? No vivamos con esos sueños de volver a nuestros países por, por cosas pasadas, ¿no? Porque esas cosas pasaron y cuando nos fuimos, el resto de la gente continuó su vida. De pronto tu mejor amiga siempre va a seguir siendo tu mejor amiga, pero ella también ya tiene otra amiga, otro esposo, tiene muchos hijos, ¿me entienden? Que la vida, los años pasan y todas estas cosas yo me veo hoy en este vídeo como importante volver a hablarla. Esperen, creo que me he olvidado de algo con respecto a cuando Freddy se vio tan enfermo, tan afectado, yo también le dije, Freddy, mira, aquí en Bolivia se te va a hacer muy difícil porque un médico es muy caro, él tenía muchos problemas, además de esas dos enfermedades tropicales, él tenía artrosis, bueno, una serie de cosas que tenía que hacerse atender y entonces él regresó un periodo a México, a España y definitivamente, porque creo que fue algún par de veces. El caso es que mi periodo de recuperación en Bolivia fue bastante largo. Hice seguramente gran parte de esa recuperación gracias a mi familia, al apoyo de mi familia, estar con ellos, estar feliz también con ellos, recuperar, digamos así, poco a poco esas amigas, esos amigos, esos trabajos que una vez tuve, volver al periodismo, todo eso fue un motivo más, un motivo más, un motivo más para que mi sistema inmunológico tenga más estabilidad. Ya no tenía estos altos y bajos en el sistema de defensa. Bueno, tenía ya un nivel de defensa que era como para estabilizarme. Así que con el paso del tiempo yo fui mejorando, aunque quedaron hasta el día de hoy muchas secuelas como fruto de aquellos periodos tan difíciles en Xcalac y en Mahahual. Miren chicos, yo también quiero hablarles sobre el futuro de México, ¿no? Porque aunque yo ya no estoy allá hace muchísimo tiempo y mis amigos de allá me cuentan que muchas cosas han mejorado, también me cuentan que muchas cosas se han puesto un poco difíciles. Porque efectivamente conforme crecen las poblaciones, los pueblos se van poniendo inmersos, digamos, o contaminando de otra serie de factores como el narcotráfico, como los robos, los secuestros, como la delincuencia, ¿no? En fin, conforme las poblaciones se hacen más grandes, hay que tener siempre esa como previsión del tiempo. A ver, vamos a vivir, dónde vamos a vivir y cómo va a ser este lugar de aquí a tantos años, ¿no? Muchas cosas mejoran, pero entran también a la sociedad muchas otras cosas que a veces no son las que queremos para nuestros hijos. Eso yo se los digo porque se los tengo que decir, porque en la relación a diaria, a veces que tengo con amigos, sobre todo de Mahahual, eso me cuentan, Evelyn ha mejorado mucho, ha crecido mucho, hay mucho trabajo, las cosas han cambiado, hay mucho más servicios. Sin embargo, también en algunos periodos los escucho quejarse, pues eso de que en la temporada baja no hay trabajo, que se tienen que mover a otros estados para conseguir trabajo, en fin. Que cuando uno decide mudarse de país, he hablado tanto que estoy ya afónica. Cuando uno decide mudarse de país, debe tomar muy en cuenta y no se guíen solamente por lo que yo u otra persona les cuente. Ustedes tienen que ir
al lugar donde tienen una curiosidad por conocer, estar allí un tiempo. Yo siempre le he dicho a muchas familias, mire, váyase usted toda la vacación, váyase 6 meses, no abandone su vida de un día a otro y apueste por un lugar sin conocerlo ni estudiarlo previamente, ¿no? Eso se lo he recomendado muchísimo. En esta como previsión que uno puede hacer sobre qué va a pasar con muchos pueblos de México o qué va a pasar con México, yo soy la persona menos indicada para suponer siquiera en qué cosas puede mejorar o empeorar los pueblos pequeños de México. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad para hablarles de algo que es muy importante. No sé si se van a enfadar de que sea yo la que lo haga, pero yo tengo que decirle a los mexicanos que en algún momento todo este sistema loco de matarse unos a otros en enfrentamientos de una banda con otra banda, de que la vida valga un peso, un euro o un dólar, porque la vida a veces en México tiene ese problema, no vale nada. La gente muere muy joven, muere casi siempre por un enfrentamiento, por un accidente, por un robo, por un asalto. Bueno, esto es una cosa muy delicada de hablarlo, ¿no? Obviamente esto no sucede en los pueblos, pero digamos que en las grandes ciudades yo tengo como esa gran esperanza de que las cosas cambien. Yo creo que esa gente que mata a otra gente también es gente, también tiene corazón, también le duele que muera su madre, también le duele que muera su hermano, también le duele que muera su novia, su mujer. Por supuesto que hay gente que no tiene sentimiento, por supuesto, pero hay muchos otros delincuentes, mala gente, malas personas que están en esta guerra diaria por el poder y el dinero. Y ellos, yo tengo fe que eso un día termine, ¿saben, chicos? Yo pienso que México va a cambiar para bien. Yo quiero ser positiva y pensar que eso malo que están viviendo, el lado malo de lo que le pasa a México, va a disminuir, va a contrarrestar, porque yo creo que más arriba o más grave la situación ya no puede ser. Yo creo que de aquí para adelante todo eso va a ir disminuyendo. Esto sucedió, este fenómeno, en El Salvador, en el que finalmente hubo un tiempo de paz. Y pienso que México le va a pasar lo mismo. Por supuesto es un país mucho más grande, de pronto va a demorar esto mucho más tiempo, pero yo creo que México tiene en este momento mucho dolor. El mexicano es una persona que en este minuto está dolido por muchas situaciones injustas, por muchas situaciones, y a veces ellos se ven como también tentados de entrar en el mismo sistema para poder salir adelante, para ver que su familia prospere, ¿no? Y tengan fe, chicos mexicanos que me ven, que gracias a ustedes este canal ha crecido tantísimo, que gracias al cariño de ustedes me he sentido protegida muchas veces. Saben que una vez me escribió un concejal, se dice concejal creo, o diputado, algo así, preguntándome por qué yo me había ido de México, que si yo había tenido algún maltrato, alguna injusticia, alguien me había hecho daño, que yo se lo diga, que él de forma inmediata iba a actuar, porque no podía permitir que personas que amen tanto a México pasen mal momentos. Me da hasta ganas de llorar. Entonces le expliqué que no, que me fui por problemas de salud, porque muchos de ustedes se movilizaron pensando que a mí me había sucedido algo malo, pensando que alguien me había hecho un daño muy grande. Efectivamente, escribió también en mi canal mucha gente que odia a los españoles solo por ser españoles. Pero también existía mucha gente preciosa, muy buena, como pues muchos de ustedes que están aquí. Eso también lo hablé en uno de los vídeos. Hay una lista en este canal
una lista de reproducción de vídeos que se llama Vivir en Quintana Roo, porque yo hablo solo de Quintana Roo. Lo único que yo conozco es Quintana Roo. Por favor, no malinterpreten, no asocien todo esto que estoy hablando a ningún otro estado, porque yo solo conozco Quintana Roo. De hecho, ni siquiera conocí Mérida. Entonces, chicos, el futuro de México va a ser mejor. Los mexicanos que un día estén ya jubilados, merece la pena, pienso yo, que regresen a su país, merece la pena que lo disfruten, ¿no? Merece la pena que, aunque sea como yo, sueñen con vivir 6 meses. Yo siempre les he dicho en muchos vídeos a ustedes, verán que yo no sé cómo, pero yo voy a vivir 6 meses de mi vida en México y 6 meses de mi vida en España. No digo de vivir en Bolivia 6 meses, porque yo sí o sí voy a ir a Bolivia muchas veces al año, ¿saben? Yo me he puesto estas 3 cosas en la mente. El Señor sabe con qué fuerza yo deseo estas situaciones, y yo en Bolivia siento lo que muchos de ustedes mexicanos sienten ahora, en este momento. Todos los que están viviendo fuera de México, yo sé perfectamente qué es lo que les está pasando. Ustedes necesitan ir a México porque ahí está su energía. Dios, cuando los mandó al mundo, eligió un lugar, como en mi caso, Bolivia, ¿no? Yo, para tener fuerzas para vivir en otros países o para hacer muchas cosas, yo necesito ir ahí donde está mi energía, recargar mi energía, revitalizarme, ¿saben? Por eso no tengo este plan de vivir X tiempo en Bolivia, no, yo quiero siempre volver a Bolivia, yo quiero siempre ir, quiero tomar mis previsiones de poder ir siempre, de recargarme, de zambullirme en mi cultura, de comer mis comidas, de vestirme como se viste mi gente, de hablar como habla, un poco diferente, ¿no? Y entonces están, pues claro, mis hermanos, mis mejores amigos, en fin, mis compadres, mi comadre. Y yo necesito eso, que ustedes, los mexicanos, ahora que me están escuchando, necesitan. Tienen que ir siempre a México, tienen que recargarse. Es allí donde está su centro energético, donde Dios los puso ahí. Dios los puso ahí y tienen que luchar por regresar siempre a su país y hacer algo por su país. Hacer algo por su país es muy importante. Creo que he hablado muy despacio. Voy a intentar darle todo el volumen posible a este vídeo. Es bastante largo. No sé si YouTube me va a permitir enviarlo así. Lo hago, chicos, aunque no debería, aunque sea muy delicada la situación o el momento en el que estoy haciendo este vídeo, pero lo hago con el corazón, porque sé que ustedes por 3 años me han estado preguntando por qué. Porque yo creo que hasta les daba miedo mi respuesta, y no tiene nada que ver con México. Fue un problema de salud. Si yo hubiera tenido una salud más fuerte, yo siempre he sido frágil, de salud delicada, enfermiza. Yo tuve asma no sé por cuántos años, en fin, que yo no soy una persona con salud de roble. No, yo no estaba preparada para enfrentar lugares donde no había ni una farmacia, donde no había un médico, donde no había un centro donde te hagan las analíticas. Yo me fui a lugares donde mi salud no estaba acorde, ¿no?, a las circunstancias. Pero si ustedes son personas de 30, 40 años, 20 años y quieren emprender esa aventura de irse a vivir para allá, es perfecto si están dispuestos a todas estas cosas, ¿no? A tomarse muy en serio la educación de sus hijos, a buscarle una solución. Pueden estudiar a distancia, que eso en México existe. Bueno, espero, chicos, que me comenten si tienen alguna otra duda al respecto. Espero que interpreten bien mi mensaje. Espero que no se sientan culpables de las razones por las que yo abandoné México, en ningún sentido. Espero que
que nada sea motivo de susceptibilidad, ¿no? Muy por el contrario. Hice este vídeo para ustedes mexicanos, para infundirles esperanza, para que sean optimistas, para que apuesten por su país, para que luchen por su país. Dios quiera que este nuevo periodo con un nuevo gobernante sea para Hello, it's me. I was wondering if after all these years you like to meet to go over